Bueno, buenas, ¿cómo están? Yo soy Valen, por si es la primera vez que ven un video mío. Hoy voy a hacer algo que hacía hace bastante y lo corté, no sé por qué razón, pero me parece recopado porque son recomendaciones, ponele, porque no estoy recomendando nada que yo haya leído. Estoy comentándoles sobre algunos libros en base a la sinopsis que tienen y que de alguna manera les sirve como para ver si les interesa cuáles son mis intereses y quizás libros que no van a encontrar, me doy acá, me tiro flores, pero no van a encontrar en cualquier lado. Porque dudo que alguien les mencione alguno de los libros que voy a decir acá. Pero como hace tanto no lo hago y este tiempo que estuve estudiando, agregué muchos libros a mi lista de libros que quiero leer, a mi TBR básicamente. Dije, bueno, voy a hacer uno de los últimos 10 que agregué a mi lista y les voy a contar de qué se tratan y bueno, el contexto en el que nos agregué. Para que nada, si les interesa alguno, lo puedan leer. Y si no, si ya leyeron alguno, me comentan a ver qué les pareció y nada, generamos interacciones. Pero nada, el primer libro que anoté fue Entre la pluma y el fusil. Es un libro de 2003 de Claudia Gilman o Gilman, no sé cómo se pronuncia. Es un libro que recomendó mi profesora de prácticos de literatura latinoamericana, que tiene que ver mucho con todo lo que estábamos estudiando. Entonces dijo, chicos, si ustedes no leyeron esto, te queda por fuera de la materia, pero y les interesa el tema, vayan a leerlo porque está muy bueno. Bueno, este libro trabaja sobre la relación entre la literatura y la política en la década del 60 y el 70. Y nada, menciona muchos autores que tuvieron que ver con esa revolución en la literatura. Y nada, las cosas que tuvieron que pasar, debates que se dieron en la época, que yo creo, no me acuerdo ahora tal cual por qué lo había mencionado la profe, pero creo que tiene que ver con un debate, cómo los escritores debatían entre sí en esa época. Y nada, eso, básicamente, tiene que ver mucho con eso. Creo que era un libro bastante largo, no lo recuerdo ahora, pero es interesante y es interesante ver esto que tiene que ver mucho con la literatura latinoamericana en sí. En todos lados lo van a encontrar, que es la liberación de los pueblos. Es una cuestión común que atraviesa todas las literaturas de todos los países de Latinoamérica, porque todos pasamos por lo mismo. Así que nada. Después, el segundo también lo agregué a mi lista en ese contexto porque se estaba relacionando mucho con un libro que ya mencioné bastante acá en el canal, que es Insensatez de Horacio Castellanos Moya, que tiene que ver con la dictadura, el genocidio, y es inevitable mientras estás haciendo la materia y estás trabajando con esa novela, es inevitable hacer una relación entre esa novela y lo que pasó en Argentina, porque hay muchas cosas en común, tanto acá como en todas las dictaduras que hubo en América Latina, es lo mismo. Y yo me di cuenta que no había leído el Nunca Más. O sea, no es que me di cuenta, dije, lo tengo que leer. O sea, no puede ser que no lo haya leído todavía. Entonces me lo marqué porque dije, si yo no lo marco, esto me lo voy a olvidar. Pero es un libro que yo quiero leer hace muchísimo tiempo. Se publicó obviamente en 1984. Lo hizo la CONADEP. Si hay alguien que no tiene idea de lo que es el Nunca Más, por alguna razón, es un informe de las torturas, los secuestros y todo lo que pasó en la dictadura. Y lo que nosotros hablábamos era que es un texto de 200 y pico de páginas frente a el Guatemala Nunca Más, que es similar, pero que el Guatemala Nunca Más, creo que si no me equivoco, tiene como 6 tomos. Es una cosa muy extensa, que tiene de todo. Acá el Nunca Más argentino es un poco más reducido, ponele, y también explica la sistematización de esta violencia, cómo llevaban a cabo las prácticas desde el Estado, y es más como teórico. Si bien hay testimonios, es un poco más teórico que quizás el Guatemala Nunca Más, y por eso se estaba hablando del tema y yo dije, no, me lo voy a marcar ahora porque si no me voy a olvidar. Pero nada, ese es otro libro que marqué. Después, la verdad, yo les digo, no sé en qué contexto, porque no me acuerdo, me lo marqué, pero es una recomendación de Goodreads.
dicho sea de paso, ya que menciono la app, vayan a seguirme a Goodreads si les interesa este tipo de contenido, porque en realidad ustedes pueden mirar todos los libros ahí. Yo tengo, no quiero mentir, pero más de 200 libros en la lista de los que quiero leer, entonces es prácticamente imposible que no encuentren algo que les interese ahí, que les llame la atención, porque tengo de todo. Mismo ahora se van a dar cuenta la variedad que hay acá, que son 10 libros, lo distintos que son entre sí, y la amplia gama de intereses que tengo yo a la hora de leer. Pero bueno, este libro se llama Disappoint Me, no lo encontré en español, así que no sé cómo es la traducción, igual lo pensaba leer en inglés. Es un libro que salió este año de Nicola Dinan, que es una persona trans. Me lo recomendó Goodreads en uno de esos, ¿cómo se llama? Las recomendaciones que hace Goodreads, lo saqué de ahí. Nada, es medio una crítica a cómo nos estamos relacionando hoy en día, a los vínculos, cómo son, la falta de afecto que hay. Y bueno, obviamente, cómo esto lo atraviesa una persona transexual, que se empieza a enamorar de un chabón que no tiene nada que ver con su mundo. Y nada, básicamente es sobre eso, es una mirada a esta nueva generación y cómo nos relacionamos entre nosotros. Me pareció re interesante. Después, otro que marqué, que esto sí me acuerdo del contexto, también es una recomendación de Goodreads. Goodreads tiene ahora algo que es entretenido por si querés como conocer otras culturas. Vos tenés el Reading Challenge de todo el año, y además te podés ganar como unos premios, ponele, y no ganas nada, son insignias. Si leíste un autor asiático, si leíste no sé qué, y así varias cosas. Y dije, me salió una recomendación de autores asiáticos, dije, a ver qué onda, y creo que me había guardado 2, pero entró uno solo acá en los últimos días, que se llama The Blanket Cats. Obviamente lo voy a tener que leer en inglés porque es un autor japonés que se llama, lo voy a pronunciar como el ojete, seguro, Kiyoshi Shigematsu. Ponele, es un libro del 2008 que, muy resumidamente, son 7 cuentos, 7 historias de distintas personas que van a es como un pet shop que tiene unos gatitos que vos lo pedís y te lo puedes llevar por 3 días. Le dan como una mantita especial y vos los tenés que alimentar todo durante esos 3 días. Y estos gatos son como mágicos. Y hago así porque dice magic, así entre comillas. Pero nada, los tienen que devolver. O sea, es una norma que los tienen que devolver a los gatos. Y normalmente es gente que está pasando por situaciones difíciles. Entonces recurre a esos animales que, como en teoría, los podrían ayudar a... que igual después en un momento de la sinopsis le dicen, no es que te ayuda a cambiar la vida, porque es imposible cambiar la vida de una persona en 3 días, sino que te ayuda a ver las cosas de una manera diferente. Y eso me pareció muy interesante porque los asiáticos tienen una cuestión con esto, y me hizo acordar un poco, no es un autor asiático, de Midnight Library, me hizo acordar un poco de eso porque aparte también había un gato, trata sobre esto, sobre ver las cosas que le pasan a uno en la vida de una manera diferente y darles un giro, que me parece espectacular para leer algo así. Y dije, qué cute, gatitos. Que dicho sea de paso, me enteré que soy alérgica a los gatos y me puso muy triste porque yo quería un gato. Así que ahora no podré tener gatos, salvo que quiera vivir tomando pastillas antialérgicas, y no es no está en mis planes. Después, otro libro, no sé de dónde lo saqué, pero tengo entendido que se hizo medio viral en TikTok. Eso puede ser bueno o puede ser muy malo, y que el libro sea una GAR. El libro es del 2018, se llama Educated, de Tara Westover. Nada, es una autobiografía. Siempre tiene que haber una biografía en mi Twitter, porque no sé, siempre terminan apareciendo por alguna razón. Bueno, narra la vida de ella desde su infancia en una familia mormona, que eso me parece bastante particular. No puedo hablar. Me parece bastante particular porque yo la verdad no tengo la más remota idea. O sea, nunca leí tanto sobre esa cultura y me pareció re interesante. Dije, che, a ver qué onda, porque aparte creo que es yankee. No quiero... Lo confirmaré luego cuando lo edite.
Los yanquis son medio mormones y acá en Argentina no es tan común. O sea, quizás te encontrás hoy en día un poco más gente evangélica, católicos, judíos, ortodoxos o no, pero no, es muy raro encontrar mormones, eso es lo que quiero decir. Entonces, nada, ella obviamente debe haber pasado penurias por cómo está escrita la sinopsis y cómo quiere ella, o sea, es medio una narración de cómo ella termina huyendo de esta familia donde no se siente cómoda, porque es, acá dicen, un entorno familiar opresivo, y construye su propio camino a través del conocimiento. Y eso me parece... Yo debo haber leído esa mención y dije... quiero leerlo. Me llamó un poquito la atención. Así que nada, lo marqué en mi lista. Es eso, una autobiografía de la chica, cómo escapa de esta familia violenta y nada, se nutre de conocimiento. No tengo mucha más info. Tampoco es necesario tener tanta info, porque quizás después uno tiene más info y no lo termina leyendo. Mejor encontrarse ahí con la info. Después otro libro que marqué en mi lista, lo marqué porque lo recomendó alguien en un comentario de un video. Ya no recuerdo video, pero dice, me había comentado que estaba justo leyendo este libro y que le parecía súper interesante hacer esa relación, creo que era Infocracia, hacer esa relación de qué es lo que está pasando con la democracia. Es un libro más un poco política, pero es un análisis también que me parece súper interesante, porque todo pasa por algo. Y acá, bueno, la novela... novela. El libro se llama La democracia en peligro, salió en 2023, es de Juan Ruoco, que nada, hace medio una introducción sobre el origen de 4chan. No me voy a meter ahí en lo que es, lo que no es. Busquen en Google, chicos. Pero bueno, o leer el libro, que acá les explica como los orígenes de 4chan, cómo fue mutando 4chan, qué cosas pasaban ahí, cómo eso le sirvió a Trump para llegar al poder y cómo eso también impacta en Argentina hoy en día y hace unos años también, y cómo termina 4chan o Reddit también o Twitter también marcando la agenda de qué es lo que hay que hablar, qué es lo que hay que debatir y qué es lo que importa políticamente, que antes no era de esta manera. Y nada, re interesante. Si les interesa la política, debe estar buenísimo ese libro. Debe ser muy interesante. Después, otro que marqué, también en contexto académico. Yo igual amo a Shakespeare. Shakespeare es una de las razones por las cuales yo estudio letras. Pero nada, lo habían mencionado. Yo dije, che, este no lo leí. Mi amiga Clo lo quería leer. Es Macbeth. Es, bueno, del 1600, así que es otro tipo de literatura. Es una tragedia, como todas las de Shakespeare. Y lo voy a leer porque no me lo acuerdo tal cual. Dice, explora temas como la ambición, el poder, la culpa y la traición a través de la historia de un noble escocés que, incitado por una profecía y la ambición de su esposa, comete regicidio, que esto lo tuve que buscar porque dije, ¿qué concha es esto? Que es matar a un rey o una reina. O sea, el querido protagonista acá se la remandó y se convierte en rey. O sea, mató a un rey, básicamente. La obra profundiza en las consecuencias psicológicas y morales de sus acciones, así como en los efectos del poder desenfrenado. Yo dije, no, ¿cómo es que no leí esto? Así que, nada, está ahí, lo he puesto. Después, otro también... Mucho esto surge del contexto académico, ahora que me estoy dando cuenta. Vigilar y castigar es un texto de 1975 de Foucault, que se lo mencionó en un grupo de WhatsApp de una materia y yo dije, ¿de qué es esto? Porque estaban discutiendo una cuestión de la facultad, mencionaron este libro y dije, che, yo tengo algo también de Foucault en mi lista de los libros que quiero leer. Y dije, ¿qué onda esto? Lo busqué y dije, lo tengo que leer, es re interesante. Es un análisis de la evolución del sistema penal y el poder disciplinario. Y esto igual... A ver, arranca desde lo penal, pero se relaciona mucho con la educación, en cierto punto, sobre esto de las formas de educar
y de castigar, ¿no? Vigilar y castigar. Las formas de enseñar tienen que ver un poco con esto también. Y básicamente es disciplina, ¿no? Nada, es un análisis sobre eso y cómo funciona. Y seguro, como nosotros vamos a ser todos docentes, medio como que habría que leerlo para tomar decisiones después de qué hacer y qué no hacer. Qué me parece bien y qué me parece mal. Y que me parece útil también. Pero nada. Eso, medio ahí ensayito. Después, otro que también marqué, que esto me llamó la atención, porque yo, esta autora, que es Mariana Enríquez, la vi durante toda mi vida. O sea, en el sentido de que siempre me aparecieron libros de ella, gente hablando de los libros de ella. Es una gran autora argentina. Pero nunca sentí como que me llamara la atención. Yo ya, ustedes si vieron algún video mío o están suscriptos, saben que yo amo a Claudia Piñeiro. No leí tanto, pero la amo. De lo que leí me encantó y la escuché hablar una vez que había sido en la noche de las librerías. La había escuchado hablar y me quedé fascinada. Y bueno, una de esas grandes autoras, porque nosotros tenemos como... debe estar estudiado esto, pero tenemos unas grandes mujeres escritoras argentinas de esta época. Que encima justo Mariana también se relaciona con el terror. Muchas se relacionan con el terror y es re interesante eso. Que se llama, bueno, el que marqué es Nuestra parte de noche, que es un libro, una novela del 2019, que yo la leí la sinopsis y dije, ¿cómo es que no leí esto todavía? ¿Cómo es que no? Sí, tiene todo lo que a mí me puede llegar a interesar. Sigue a Juan y su hijo Gaspar en un viaje por Argentina durante la dictadura militar. ¿Cómo no voy a haber leído eso? ¿Cómo no? Ni siquiera haberlo marcado antes en la lista. Eso es lo que yo me hago así con el látigo. Pero esto es lo que yo no entendí mucho. Y acá dije, bueno, acá debe entrar un poco lo fantasioso. Que dice... Gaspar está destinado a ser un medium en una sociedad secreta llamada La Orden, que busca la vida eterna a través de rituales oscuros, conectando lo sobrenatural con los horrores políticos y personales de la época. Ahora, cómo mezclas todo eso me llama mucho la atención porque dije, no, yo quiero más, necesito leer esto. Así que, nada. Y el último libro que marqué, que lo marqué hace poco, porque me salió recomendado, y de vuelta dije, ¿cómo es que yo no marqué antes esto? Mucho Latinoamérica acá. Esto es más medio los últimos 10 libros latinoamericanos, menos un par. Pero sí. Y yo acá me doy cuenta, algo que yo he mencionado mucho, que es mi futuro en la carrera de letras. Que yo ya tengo definido que voy a hacer la orientación en extranjeras, o sea, no me voy a dedicar a la latinoamericana o argentina. Pero no me deja o sea, me sigue pareciendo interesante de igual manera. Toda la literatura me parece interesante. Pero tenemos una riqueza cultural nosotros. Que el hecho de tomar la decisión de estudiar extranjera no tiene que ver con que yo no aprecie esto. Sino, miren, fíjense, todo lo que yo considero que digo, wow, esto, wow, wow, wow. O sea, son cosas que me vuelven loca. Digo, las necesito leer. Y el último es Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Esto es una lectura obligatoria. Y yo no la leí, pero lo sé porque es un libro que se menciona en todos lados todo el tiempo, porque es muy importante y es básicamente un análisis de todos los pueblos latinoamericanos que han sido sometidos por colonizaciones y qué es lo que nos han hecho, nos ha marcado la historia desde el principio hasta el día que nos moramos todos, porque es algo como propio nuestro y es un sentimiento que vos, si vas a otro lado, no lo vas a ver. O sea, la gente no tiene la más remota idea de lo que es eso, y encima encontraron en la literatura, y encontraron tanto en la literatura aparte, porque es como, a ver, voy a poner un ejemplo. ¿De qué me puede hablar un autor yanqui? Que yo entiendo, hay mucha violencia yanqui. Pero comparándolo con lo que nos ha pasado a nosotros los latinoamericanos, ¿desde qué lugar hablas? ¿Desde qué lugar hablas?
Pero bueno, nada, eso. Esos son los últimos 10 libros que agregué a mi lista. Si leyeron alguno, coméntenme qué les pareció. Ojalá les hayan gustado, porque a mí les tengo, como que le puse mucho hype a los libros porque me llamaron mucho la atención. Y ojalá estén buenísimos todos. Nada, coméntenme qué les pareció. No me spoileen nada, hijos de mil puta, porque puedo llegar a enloquecer. Y nada, si les llamó la atención alguno, buenísimo, porque es la idea. La idea es que salgan de acá con algún librito nuevo que les llame la atención y quieran leer. Obviamente, como le dije al principio, está basado todo lo que dije en la sinopsis. Y nada, eso. Espero que les haya gustado. En la descripción están los links a mis redes sociales por si me quieren seguir en algún lado. Y nada, volveré la semana que viene con otro video. Adiós.